Y ahora los confidenciales. La campaña en el exterior contra Venezuela y su gobierno desborda cualquier límite. El informe que acogieron los medios con música y armaron un bonche completo sobre una truculenta relación entre la FARC y Chávez fue elaborado por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos en Londres. El coordinador de este organismo y su analista jefe son exfuncionarios, nada más y nada menos que del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, cuando la presidencia de George W. Bush. Con razón, su contenido e intención. A esta campaña se suma el diario alemán Die Welt, el cual de manera irresponsable lanzó al mundo la versión de que el gobierno de Irán estaba instalando, escuchen bien, por acuerdo con el gobierno venezolano, plataformas de lanzamiento de cohetes en Paraguaná que podían alcanzar a Estados Unidos y Colombia, con la clara finalidad de provocar reacciones en estos países. La versión fue desmentida, ya que se trata de equipos rusos de defensa para la protección de la mayor refinería del mundo, que carece por completo de fines ofensivos. Por supuesto que la infamia fue de inmediato coreada por medios de comunicación nacionales y por sectores de la oposición. Un consejo al gobierno, independientemente de que lo tome en cuenta. Se incrementa la actividad de algunos sectores que no creen en las elecciones y están tramando aventuras contactando con oficiales de los distintos componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No voy a señalar sobre cuáles. Es más intensa la acción que realizan militares retirados y algunos dirigentes políticos. Hay un plan de captación que hasta ahora surte poco efecto, pero hay que estar alerta ante esta situación. El destacado constitucionalista español, compañero en el Partido Socialista Popular del profesor Tierno Galván, una de las figuras históricas de la democracia española, Raúl Morodo, quien fuera embajador en Venezuela hasta hace poco, escribió para la web república.com, cuyo consejero editorial es el excelente periodista José Oneto, lo siguiente, comillas: la reciente ejecución extrajudicial del terrorista Bin Laden, llevada a cabo por un comando militar norteamericano y con las circunstancias en que se ha desarrollado, replantea una antigua cuestión ética, jurídica y política. Si los fines justifican los medios, es decir, si la razón de Estado, deslizándose hacia un ius imperi, debe prevalecer frente al Estado de Derecho y sus principios reguladores. Cierra comillas. Y agrega Morodo, comillas: la muerte de Bin Laden, tal como se ha anunciado, es algo más que un episodio bélico triunfalista. Constituye, por contrario, un precedente jurídico negativo, no solo en el fondo, sino también en las formas. Se encuentra la esencia de la democracia y el propio futuro de la legalidad internacional, justa, que tiene que basarse en un sistema de derechos con sus garantías procesales. Cierra comillas. Comparto plenamente esta opinión del ex embajador y jurista Raúl Morodo. Un informe muy confidencial de un organismo de inteligencia, se hacen señalamientos críticos a algunos funcionarios de dos entes del Estado que tienen que ver con el sistema financiero del país. En Acción Democrática, Estado Miranda, está planteada la salida del cargo del secretario general del partido en ese estado, Daniel Rodríguez, para ser reemplazado
por la actual alcaldesa de Latillo, Miriam do Nascimento. Se intensifican las presiones sobre Manuel Rosales para que regrese cuanto antes al país a fin de que asuma la precandidatura presidencial y participe en las primarias de la oposición el próximo 12 de febrero del año entrante. Algunos son partidarios de que espere a la fecha de vencimiento de su inhabilitación e incluso que desafíe la posibilidad de que se le detenga con motivo de la imputación del Ministerio Público, y otros creen que debe regresar a todo evento, dado que es urgente para su partido Un Nuevo Tiempo dilucidar el tema de la candidatura del sector socialdemócrata de la oposición junto con AD, antes de que cobre más fuerza la fórmula de Capriles Radosky. Es curioso, pero la declaración de Mario Vargas Llosa, consentido de los medios de comunicación del antichavismo, criticando la posición adoptada por el arzobispo de Lima, el cardenal Juan Luis Cipriani, fue prácticamente silenciada. El premio Nobel dijo lo siguiente sobre el pronunciamiento del cardenal en contra de Ollanta Humala, a quien Vargas Llosa apoya frente a la hija del expresidente Alberto Fujimori. Se trata de Keiko Fujimori. Comillas: extraordinaria paradoja, dice Vargas Llosa sobre la declaración del cardenal. Con tal de evitar el socialismo, que venga el fascismo, y todo eso en nombre de la libertad. Cierra comillas. Igual pasa en Venezuela. Para salir de Chávez no importa que venga el fascismo, como ya ocurrió en abril de 2002. Y con la iglesia igual. El 12 de abril, el cardenal Velasco y varios obispos estuvieron en Miraflores apoyando el golpe fascista de Pedro Carmona. El caso del director del Fondo Monetario Internacional da para todo, incluso para el humor. Así, por ejemplo, el caricaturista del diario argentino Página 12 publicó en su portada esta caricatura que está en pantalla con el siguiente contenido. Una mujer dice: acusan al director del Fondo Monetario Internacional de violación y acoso sexual. Y un ciudadano le pregunta: ¿contra qué país? Un periódico de Carabobo, donde el periodista Aurel Zambrano mantenía una columna diaria, fue beneficiado con la inserción en sus páginas de una publicidad del grupo Maclet por más de $3 millones. Zambrano advirtió que contra el grupo había serias acusaciones de estar vinculado al narcotráfico y señaló que era inconveniente dar cabida a esa publicidad. Pero la respuesta que recibió fue que se trataba de mucho dinero que entraba al diario por la referida pauta y que fue pagada por adelantado. Por tal motivo, le prohibieron a Zambrano escribir en la columna sobre Maclet, lo cual lo llevó a Zambrano a optar por retirarse para asumir como director editor del semanario ABC de La Semana. El 26 de marzo de 2008, el periodista publica en este semanario un amplio informe con nombres de la red de apoyo de Maclet en sus actividades relacionadas con el narcotráfico y legitimación de capitales. Y el 16 de enero de 2009, es decir, 10 meses después, es asesinado el periodista por el sicario Rafael II Pérez Martínez, el mismo que también dio muerte al veterinario Francisco Larrazábal. En la sentencia que condena al sicario se señala que éste cometió el crimen por encargo de Walid Maclet. Comentario final.
La declaración del Departamento de Estado de los Estados Unidos anunciando represalias contra PDVSA con el falaz argumento de que la empresa venezolana viola el régimen de sanciones impuesto por el gobierno norteamericano a Irán al venderla supuestamente gasolina a esa nación. Y si fuera cierto, tenemos derecho a hacerlo, comento yo, confirma el desprecio que tiene Estados Unidos por los principios y normas del derecho internacional y constituye un flagrante atentado contra la soberanía de nuestro país. Pero la decisión no tiene por qué sorprendernos. Es el precio que paga un Estado que ejerce a plenitud su soberanía. La visión imperial que inspira al Premio Nobel de la Paz Barack Obama reivindica un superderecho que le permitiría a los Estados Unidos hacer lo que le venga en gana en el mundo: invadir naciones, asesinar, torturar, someter económicamente a los países en cualquier región de la tierra e imponer un orden que favorezca exclusivamente a sus intereses. Pero el señor Obama y quienes hacen la política en Washington se equivocan con Venezuela. El pueblo venezolano no va a ser atemorizado ni doblegado. A lo largo de la historia hemos soportado agresiones de todo tipo. A comienzos del pasado siglo, las potencias europeas bloquearon nuestros puertos para cobrar una deuda miserable. Y el gobierno de la época, con el apoyo de la colectividad y respaldo de naciones de la región, enfrentó el ataque imperial. Si el anuncio del gobierno de Obama es el preludio de una escalada de ataques, como lo demuestra lo que está pasando en otros lugares del mundo, los venezolanos sabremos responder. Y esto lo afirmo a conciencia y sin incurrir en alardes retóricos. Sé perfectamente que la nación venezolana unida sabrá hacer frente a este nuevo desafío. Y ojalá que aquellos sectores de oposición que muchas veces les hacen el juego a los agresores foráneos también respondan con dignidad y sentido de patria en los actuales momentos. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo.